Bueno, buenos días a todos. Es un placer que estemos nuevamente juntos, ¿verdad? Después de la gira que hice por allá en Costa Rica. Fue una bendición, pero siempre regreso bien cansado. Ya me toca predicar 2 veces por día y en lugares bien lejos, pero es una experiencia muy hermosa porque visito unas iglesias de todo tipo, de todo tamaño y de todo lugar. Algunas muy grandes, en lugares pues céntricos, ¿verdad? Otras allá en el monte, donde se llega por brechas, por caminos, pero donde quiera está la presencia de Dios. Y la gente que es fiel donde quiera va, ¿verdad? Y el Señor me mostró allá muchas cosas de cómo las iglesias que son fieles, cómo las iglesias crecen, ¿verdad? No por estrategia de hombres, sino por lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar algo que es muy interesante, que a lo mejor han oído, es sobre las redes. Allá en Costa Rica se acostumbra mucho lo que ellos llaman las redes. Y vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a estudiar del verso 1 al 11. Lucas 5, empezamos del versículo 1 al verso 11. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, esta es una historia que tiene un mensaje, una enseñanza de trasfondo muy hermoso, ¿verdad? Primero dice que hay gente que está necesitada de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad?, que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nuestra ciudad lo que necesita es oír la palabra de Dios. Todas las ciudades, todas las rancherías, todos los pueblos, todos los ejidos, las colonias, necesitan oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que se escucha diariamente es muerte, destrucción, miedo, angustia, error, ¿verdad? Y la gente está perdiendo, ¿verdad?, ese sentido de vida, ese sentido de humanidad, ese sentido de sentirse apoyada, respaldada,
¿Y quién se lo puede dar si no es más que Jesucristo? Entonces, nosotros somos los portadores de la palabra. Hay un gentío alrededor de nosotros que a veces estamos tan ciegos que no lo vemos, ¿ya? Pero hay mucha gente alrededor nuestro que necesita oír la palabra de Dios. Familias que están viviendo en conflicto, hijos que están viviendo bajo tentaciones, hombres que están cayendo en tentaciones, mujeres que se están desviando, en fin, hay un montón de necesidad ahorita en el pueblo. Y ellos necesitan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos escogió a nosotros como sus ángeles, ¿verdad? Como sus mensajeros, para llevarles la palabra de Dios. Y dice que Jesucristo vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar de trabajo hay gente alrededor de ti que puedes predicarle la palabra. ¿Ya? Ellos acababan de salir, estaban ahí, ¿verdad? Estaban lavando, estaban acomodando sus cosas, ¿verdad? Y ahí fue Jesús. Dijo, no te estoy enviando a otro lado, sino donde está tu trabajo, donde están tus barcas, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Pues si lo vemos así en una forma actual, pues estaban cerrando su negocio, ¿no? En lugar de lavar nosotros las redes, bueno, pues afuera estaban barriendo, estaban acomodando, ¿verdad? Y ahí empezó Jesús a decirles el concepto de la red, el concepto de la pesca. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. ¿Qué le estaba diciendo? Aprovecha en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo, ¿sí? Y echa la red. Háblale a la gente, en tu casa, en tu negocio, en tu escuela, en tu tienda, en donde estés. Dice, ahí echa la red, ¿sí? No te muevas de otro lugar. Ahí tienes gente que va a llegar y que necesita, ¿verdad?, que tú le hables de Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjense cómo le dice Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántas veces nos decimos, pues es que ya le he hablado a mucha gente y nadie me hace caso? Es lo mismo que estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Ya hice lo que tenía que hacer y no ha dado resultado, ¿verdad? Dice, más en tu palabra, quiere decir, pero voy a creer lo que me estás diciendo y lo voy a hacer. ¿Tú lo crees, hermanos? Amén. ¿Tú crees que si Dios te dice que hables la palabra en donde estás, va a tener un producto? Amén. Sí, ¿verdad? ¿Y qué le estaba diciendo también a Pedro? No te fijes en los fracasos anteriores. Ahora fíjate hacia adelante. Ahora fíjate en lo que vas a obtener. Porque casi siempre el ser humano nos fijamos en lo que fallamos, ¿sí o no? Cuando quieres hacer un negocio y no funciona, es lo primero que te brinca, ¿no? Es que ya hice esto y no funcionó. Es que ya traté aquello y tampoco, ¿verdad? Y siempre estamos poniendo los ojos en el pasado, en lo que no nos ha traído fruto. Y nos olvidamos de ver hacia el futuro, ¿verdad? Quizás si pensáramos el por qué no ha funcionado lo que hemos hecho, nos daríamos cuenta que hemos cometido muchos errores, que no nos hemos preparado, ¿verdad? Sino que hemos hecho algo rutinario. ¿Por qué Simón Pedro no había sacado nada en la pesca? Porque creía que lo que siempre había hecho siempre iba a funcionar. Pero llegó un momento en que dijo, siempre he hecho esto, soy el especialista, soy el pescador, pero ahora no salió nada, ¿verdad? Y Jesús le dice, vuélvelo a intentar. ¿Eh? Dile a que tienes a un lado, vuélvelo a intentar. ¿Vas a emprender un negocio? Vuélvelo a intentar.
¿Vas a aprender un nuevo estudio? ¿Vas a estudiar algo nuevo? Vuélvelo a intentar. Lo que no te ha funcionado, vuélvelo a intentar, porque Dios es lo que quiere, ¿sí? Que no te quedes en la mediocridad, no te quedes en el conformismo, no te quedes en la derrota, sino que aproveches que Dios te está diciendo, yo te estoy diciendo que lo vuelvas a intentar, ¿verdad? Entonces Pedro dice, ok, no me funcionó, pero voy a intentar algo nuevo, porque tú me lo dices, ¿verdad? Y dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué pasaba? Se rompía. Cuando uno intenta hacer algo nuevo, siempre dice uno, pues con poquito que salga, ¿no? Con que salga el día, con que recupere esto. Y dice Dios, no te quedes ahí, porque el que piensa poco no logra nada. Dice, hasta lo poco que tienes te lo van a quitar. Siempre piensa que vas a lograr cosas mayores, cosas grandes, ¿verdad? Y esa mentalidad no solamente nos la debemos implantar nosotros, sino también a nuestros hijos. Que se atrevan, que tomen retos, que no importa que se equivoquen. ¿Por qué? Porque Dios usa esas equivocaciones, Dios usa esos errores para madurarnos, para crecer, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores. Entonces, si tú estás recibiendo la sabiduría de Dios, transmítesela a tus hijos, pero no solo de palabra, sino de testimonio, involucrarlos, ¿verdad? Y dice aquí que Pedro, ¿verdad?, cómo cambia su manera de pensar, de decir, es que ya lo habíamos hecho y no resultó nada, pero obedecieron a Dios, y dice que fue una pesca tremenda, ¿verdad? Y dice más adelante en el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, nosotros debemos de ser motivadores con la gente también, ¿sí? Debemos de impulsar a la gente, a los que están a un lado. Pero fíjense cómo dice que hicieron señas a sus compañeros, no a cualquiera, sino a los que tiene cerca. En este caso, a nosotros mismos de la congregación, tenemos que animarnos unos a los otros, ¿sí?, a lanzar las redes, ¿verdad?, a buscar ese fruto que Dios tiene ya para nosotros, pero que no hemos sabido buscarlo, que no hemos sabido atraparlo, porque nos encerramos en nuestra rutina, ¿verdad?, en querer hacer siempre lo mismo, y ese lo mismo no te ha funcionado, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro dijo, si yo soy bendecido, quiero que los que me rodeen también sean bendecidos, ¿verdad? ¿Y qué hace? Comparte con ellos para que lancen, ¿qué? Su red, ¿sí? Los peces no brincaron a la barca de ellos, ¿verdad?, sino les dijeron, avienten también la red. ¿Por qué? Porque es mucho lo que está saliendo, ¿verdad? Es mucho lo que traemos. Entonces, cuando tú obedeces al Señor y haces lo que Él te dice, la bendición alcanza a los que están a un lado. Pero tú tienes que impulsarlos, estar convencidos, ¿verdad? Estar siempre, ¿verdad?, pensando, si yo pude, tú también puedes. Y esa es una red, y entre más grande se va haciendo la red, ¿de qué tamaño es la pesca? Más grande, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ir pensando cómo hacer nuestra red, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y a quienes voy a invitar también para que participen en esa red, ¿verdad? Ahora, aquí lo interesante es la obediencia, la fe en Dios. Si no, nomás es decir,
sí, vamos, ¿no? Como no les digo, como lucecita de bengala, ¿no? Salimos todos, ¿no, hombre, llenos de pólvora, pero pasa lunes, martes, miércoles y volvemos a la rutina, ¿verdad? Y dices, así no funciona esto. Tenemos que ser perseverantes, obedientes, estar convencidos, estar decididos, ser esforzados y ser valientes, ¿verdad? Ellos ya hasta estaban lavando las redes, ¿no? Ya habían hecho su trabajo. Otra persona que hubiera dicho, no, pues pues hay mañana, ¿no? Dentro de 8 días. Ahorita pues ya cerré, ya es muy tarde, ya se va a acabar la semana, ¿no? ¿Conocen gente que siempre quiere empezar cosas los lunes? Es uno mismo. Amén. Y nunca llega el lunes, ¿no? No, ahora sí, a partir del lunes voy a hacer esto, ¿no? Y dices, ¿cuál lunes? Pues un lunes, ¿no? Y siempre dejas para el lunes, ¿verdad? O cuando viene diciembre, pues para cuando empiece el año y todavía no empieza, ¿no? Ya vamos a acabar y todavía empiezan los propósitos del año. Y aquí Jesús le dijo, deja eso que estás haciendo en este momento, no digas estoy cansado, estoy ocupado, ya acabé, dice, y esfuérzate, vuelve a trabajar, ahora intenta algo diferente. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Y dice, ¿verdad? Que en el verso 7, que todos llenaron sus barcas, ¿verdad? Y que era tanta que empezaban casi a hundirse, ¿verdad? Quiere decir que cuando Dios fructifica, nos lo da sin medida, ¿verdad? Nos lo da sin medida. Y nos da lo justo que necesitamos tener. No dice que se hundieron los barcos, imagínense, ¿no? Que Dios les dice, vayan a pescar y se hunden con todo el barco. No, ¿verdad? Te da el límite, el tope te da. Y cuando ya lo tienes aquí, hay que compartir, hay que llevarlo a las otras barcas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que no me gusta, pero es algo que hay que comentar. ¿Qué pasa con las iglesias bien grandes? Que siempre están, traigan gente, ¿sí? Llega un momento en que ni conocen quién está en la congregación, que no tienen tiempo ni de atenderlos, no saben ni cómo se llaman, ni nada, pero siempre están queriendo atraer gente, ¿no? Están sobresaturando su barca hasta que se hunda, ¿verdad? Y lo que Dios dice, no, es que cuando llegues al tope, háblale a los demás, compárteles a los demás la pesca, que es algo que debemos nosotros como pastores aprender. No es de llenarnos, ¿sí? Sino es de sembrar en otras iglesias también, ¿verdad? A veces vemos en algunas iglesias que tienen 12, 15, 20 músicos, ¿no? Y tocan 4 o 5 y los otros se pasan todo el año sentados. Y es, ¿por qué no los mandas a una iglesia donde no haya músicos? O que tienes ya líderes bien preparados, pero pues como ahí son por escalafones, ¿verdad? Pues no les dan oportunidad, mándalos a desarrollar en otro lado. Pero cuando el egoísmo del hombre nos encierra, ¿saben qué? Mucha pesca se pierde, se pudre, no tiene ningún uso práctico, ¿verdad? Y aquí Pedro, ¿verdad? Le habló a los demás, ¿saben qué? Yo ya no puedo tener más. Vengan a recoger, ¿verdad? Entonces, esto nos demuestra que cuando Dios nos pide lanzar la red, debemos estar preparados para que tu barca sea llena. No te va a mandar uno o dos pececitos, ¿verdad? Tienes que estar mandando la red, y va a llegar uno, y va a llegar otro, y ese va a llegar con otro, y ese va a llegar con otro, ¿verdad? Y cuando ya tienes la red, decir, ok, vamos a abrir otra y hacer crecer, ¿verdad? En este caso, la congregación, la iglesia. Y dice en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pescador. A veces los frutos, pecador, pero a veces los frutos que Dios nos manda nos da miedo, ¿verdad? Hasta luego decimos: ¿será de Dios o será del diablo? Como si no conociera los frutos de Dios y los frutos del diablo, ¿no? Dice la palabra en uno de los proverbios que la bendición no acarrea, ¿qué es? Ni tristeza, ni temor, ni nada, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Entonces Pedro, ¿verdad?, se asustó, dijo: bueno, yo siendo pecador, ¿verdad?, siendo que no te seguía, que no te creía, mira cómo me has bendecido. A veces nosotros mismos nos menospreciamos. ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Estás viendo qué situación vivo con mi familia, conmigo, con mi matrimonio, con mi negocio? ¿Cómo me va a usar? Bueno, pues dice la palabra de Dios que Dios escogió a lo más vil y menospreciado. Pero no te menosprecies tú mismo. Nunca te sientas menos que nadie. Nunca te sientas que eres inútil, porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Porque Dios sabe el potencial que ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos, yo allá en Costa Rica me inspira mucho, pero también me motiva mucho el ver aquellas iglesias allá a la vuelta de la nada, llenas, que dices: ¿y aquí cómo le hicieron, verdad? O sea, ¿quién vino a hablarles o algo, verdad? Lanzaron la red y empezaron a llenarse. Y llenas y llenas y llenas. Y nosotros que estamos en una comodidad de una ciudad, no hacemos nada. Y no crean allá que son fáciles de llegar, ¿verdad? A veces llegan unos ancianitos que apenas se pueden caminar hasta con su banquito. Por ahí van a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad?, mujeres, de todo llega. ¿Por qué? Porque alguien lanzó la red creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Y no se menospreciaron a sí mismos. Y aquí es importante preguntarnos: ¿por qué no te has atrevido a hacer algo nuevo y diferente en tu vida? Porque te has menospreciado. Así. ¿Cuántos años tienes en el mismo lugar, en el mismo trabajo y con la misma gente? Y siempre te estás quejando. Es que ya estoy harto de esto, pues déjalo. Pues no sé hacer otra cosa, pues aprende. ¿No? Me tiene harta la casa, pues véndele, compra otra, o cámbiate. Ay, no, entonces no te quejes. Ahí vas a vivir siempre atado, encajonado y desquiciado y quejándote de todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no has entendido que Dios quiere que siempre estemos avanzando en cosas nuevas. En cosas nuevas. En ocasiones, platicando con algunas gentes, dicen: es que yo ya leí la Biblia, ya hasta me cuesta trabajo volverla a leer. Y dices: a ver, tú sabes que si tú lees un versículo 15 veces, te va a dar 15 mensajes diferentes el Señor. La Biblia nunca se acaba. Lo que se acaba es tu percepción de lo que estás leyendo, ¿verdad? Decía otra vez un hermano que estuvimos ayudándole, un siervo, decía: es que ya no sé ni de qué predicar. Y pues bien sencillo, pues agarra la Biblia, ¿no? No, pues es que la leo. Pues ahí tienes predicación para 5,000 años, ¿no? Agarra cualquier versículo y Dios te lo va a revelar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que uno se menosprecia y uno se pone límites. Uno se pone topes, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les dice: boga mar adentro y avienta la red, ¿qué tope tenía el mar? O le dijo: mira, de tal coordenada a tal coordenada, nada más en ese cuadrito lo avientas de ahí. Dijo: donde la avientes,
vas a tener fruto. Dios no nos pone topes, nosotros somos los que inventamos los límites. Por eso cuando pensamos en poquito no se nos da nada. Nada. Si tú quieres iniciar un negocio con poquito, no la vas a brincar. Así. Pero si tú dices, bueno, este es el capital que tengo, pero voy a trabajar, voy a empujar, voy a hacer esto, empiezas a ver frutos, porque las cosas no se dan solas. Es por el esfuerzo, la obediencia, el trabajo, que las cosas empiezan a cambiar, a fructificar. Dice en el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Saben qué significaba este temor? Su incredulidad, su falta de fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tuvieron ellos temor? Porque nunca visualizaron lo que podían hacer, ¿verdad? Entonces, cuando la gente empieza a ver frutos en su vida, empieza hasta a desconfiar si están bien o están mal, ¿sí o no? Y luego empiezan, ¿será del diablo? ¿Será de Dios? y empiezan a tener un montón de dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el temor está dentro de ellos. No hay confianza en Dios y no hay confianza en ellos. Y creen que es algo sobrenatural, ¿verdad? Y dices, no es sobrenatural, es la voluntad de Dios que esto se haga. Y no nada más Pedro tuvo ese temor, sino también los otros que empezaron a ver los frutos en su vida, también sintieron temor de que no podían. Miren, hermanos, muchos no quieren establecer una red o una noche de estudio en su casa o una noche de reunión, porque dicen, es que yo no sé qué hacer. Dices, pues es que así es como se empieza, sin saber hacer. Simplemente avienta la red y alguien te va a decir cómo le vas a hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que decir, ok, yo voy a lanzar la red, pero tengo que estarme también preparando y reuniéndome con alguien que me diga cómo hacer la pesca. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender cosas nuevas y diferentes, ¿sí? Y el aprendizaje trae desarrollo. Y el desarrollo trae crecimiento, ¿sí o no? Y el crecimiento trae satisfacciones y te trae fortaleza y firmeza. Entonces, fíjense cómo una cosa nos va llevando a otra, para los que están dispuestos. Los demás se van a quedar en la orilla, ¿verdad? Viendo nada más lo que está sucediendo a su alrededor. En el verso 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? Fíjense cómo esta profecía se cumple a partir del Pentecostés, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, de los Apóstoles. Como Pedro, cuando se anima a abrir la boca, ¿cuántos se convirtieron? Dicen que 5,000 en el primer día que sintió él, ¿verdad?, hablar. ¿Y qué? ¿Dio una clase de teología? No. ¿De qué habló? De Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado para que Pedro cambiara? Que entrara en oración, que recibiera el Espíritu Santo, pero ante todo, que estuviera dispuesto a hablar. Dispuesto a hablar, ¿verdad? ¿Por qué los otros apóstoles no dijeron nada? Porque siempre hay uno que empieza. Siempre hay uno que toma la iniciativa, ¿sí? Pedro fue el primero que aventó la red en esta pesca, ¿sí o no? Y él fue el que animó a los demás.
Entonces, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, es el primero que predica y con eso anima a todos los demás. Y fíjense lo que hicieron todos los apóstoles, ¿verdad? Iniciaron un movimiento cristiano que hasta la fecha existe y que existirá hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque ese pequeño grupo decidió hacer algo diferente. Ahora, cuando ellos empezaron, ¿estaban en las mejores condiciones? Estaban perseguidos, escondidos, ¿verdad? Amenazados, y ahí Dios los hizo crecer. ¿Por qué? Porque tuvieron fe, porque obedecieron, porque estaban convencidos de que habían sido llamados para algo muy importante, muy importante, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados, muchos son los invitados, pero muy pocos los escogidos, los elegidos, ¿sí? En el cristianismo, hermano, debemos ser valientes. Los conformistas, allá afuera. Los cobardes, allá afuera. Pero cuando entras a Cristo, dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Y ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento cuántas veces Dios le dice a los elegidos: esfuérzate y sé valiente, y vas a conquistar, y yo te voy a entregar las tierras, y voy a poner a tus enemigos bajo tus pies, y no te preocupes, y vamos. ¿Qué es lo que Dios nos está haciendo? Impulsarnos, ¿sí? Cuando a Abraham le habla a Dios y le dice: deja tu tierra y tu parentela, Abraham era un idólatra, ¿sí o no? ¿Él conocía a Dios, a Jehová? ¿No? ¿Sí? ¿Era rico? Riquísimo, ¿verdad? Él practicaba, de hecho, la brujería y la hechicería. ¿Por qué? Porque en el pueblo caldeo, eso era lo que siempre hacían. Eran agoreros, consultaban a los muertos, a sus dioses, ¿verdad? Y tenían mucho dinero. Y oye una voz que le dice: deja todo eso y salte, cruza el desierto. Imagínense lo que le ha de haber hecho su esposa y su suegra y todo. Estás loco, ¿cuál Dios? Aquí están tus ranchos, están tus animales, están tu gente, tus esclavos. ¿A dónde vas? ¿Verdad? ¿Y qué dijo? Algo hay en mi corazón que tengo que obedecer, ¿verdad? Y desde que sale Abraham de Ur de los Caldeos hacia el desierto, fíjense cómo Dios lo lleva de victoria en victoria, de conquista en conquista, ¿sí? Y todo lo que él dejó ahí en la ciudad de Ur, Dios se lo multiplicó en riquezas, en animales, en poder, en gente, en familia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se atrevió a hacer algo diferente. Dejó su comodidad, dejó su seguridad, ¿verdad? Dejó su conformismo y se atrevió a hacer algo diferente. Y en eso vino el fruto, ¿verdad? El fruto. Con Moisés, ¿qué sucedió también? ¿Verdad? Dios lo saca de Egipto, donde era un personaje de relevancia, ¿verdad? Que pudo haber llegado a ser hasta faraón, ¿verdad? ¿Y a dónde lo lleva? Al desierto, ¿verdad? A cuidar borregos y a estar bajo las órdenes de otro idólatra que era Jetro, madianita, ¿verdad? Tenía sus dioses y todo, ¿verdad? Y ahí va. Pero Dios había puesto en su corazón que algo nuevo venía a su vida. ¿Y cuántas bendiciones trajo Moisés a su pueblo? ¿Por qué? Porque se atrevió, ¿verdad? Y él lanzaba la red. Y cada vez se multiplicaba más y más y más, ¿verdad? Yo estaba estudiando, ¿verdad?, sobre el Éxodo, y fíjense algo bien curioso. La gente que salió con Moisés, ¿verdad?,
no eran judíos, eran egipcios, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. Entonces los que habían nacido ahí, ¿qué eran? Egipcios, pero con la formación israelí. Entonces, ¿de qué tamaño era el problema para Moisés de hablarles de Dios, de Jehová y pues a gente que tenían 450 años, 430 años viviendo en una cultura totalmente diferente? Entonces, los que salen de Egipto no eran judíos, eran egipcios. ¿Sí o no se han puesto a pensar en eso? ¿Verdad? Con costumbres, comidas, todo de Egipto. ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que toda esa generación murió. Y hubo una generación nueva, ahora sí, nacidos en el desierto, ya no nacidos en Egipto. Entonces, imagínense también esa mentalidad de decir, ¿dónde naciste? Pues en el desierto. Pero soy judío, soy israelita, ¿verdad? Y Dios empieza a manifestar, era una nueva pesca, ¿verdad? Quiere decir que Dios siempre tiene la manera de hacer crecer. Si toda esa generación que salió de Egipto se hubiera muerto y no se hubiera reproducido, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Dios? Desaparece, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad han tratado de eliminar al pueblo israelita? Y siempre hay una red que avientan y se multiplican, ¿sí o no? Romanos, cartagineses, Alejandro Magno, los ingleses, los alemanes, los árabes, todos han querido desaparecer a los judíos y siempre hay un montón de judíos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa es la pesca que Dios le dio a Pedro, ¿sí? Es decir, donde haya una red va a haber multiplicación. Entonces nosotros debemos pensar que si Dios quiere que lancemos las redes en nuestras casas, Dios nos va a multiplicar. Ahí donde estás, ahí donde estás, ¿verdad? Por eso dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando nosotros nos decidimos a trabajarle a Dios, no hay trabajo en vano. Dios siempre paga. ¿Y sabes cómo va a pagar? Bendiciendo tu propia actividad. Si en tu negocio, si en tus estudios, si en tu casa estás lanzando la red, ahí va a haber prosperidad, ahí va a haber crecimiento. Y va a empezar con el círculo chiquito. ¿Quién es ese círculo chiquito? La familia, y después los que se acercan, y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás lanzando la red, ¿sí? En donde tú estás trabajando, en donde tú estás viviendo, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros decidamos hacerlo. Yo lo vi allá, ¿verdad? Y a mí me impactaba cómo grupos de casa tenían 50, 60 gentes, ¿verdad? Todos amontonadillos ahí en las salas, en el comedor, ¿verdad? Todos están ahí, unos con banquitos, otros parados, pero todos escuchando la palabra de Dios. Inclusive decía una hermana, una viejita, decía, es que ya estamos buscando un local porque ya invitamos a más gente, pero pues ya no caben, entonces ahora va a ser otro día, ¿verdad? Allá son los jueves, ahora le van a hacer jueves y viernes. Y dices, ¿cómo? Y me puse a preguntarle a diferentes gentes, y ¿cómo le hicieron? Que, no, pues es que allá a las tiendas les llaman pulperías, las tienditas de colonia, ¿verdad? Les llaman pulperías. Entonces dicen, pues es que cuando íbamos a la pulpería, pues le hablábamos a la que vende, y luego el que estaba ahí buscando le hablábamos también, dice, y lo invitábamos. Dice, a veces pues, nomás nos daban el sí, pero no el cuándo, y de repente pues se aparecían por acá. O nos lo volvíamos a encontrar y le volvíamos a decir. Y no paraban, ¿verdad?
un muchacho me impresionó porque dice que él en su escuela empezó a hablar de Cristo y se empezaron a burlar de él y a decirles un montón de cosas. Entonces dice que él se puso en oración y en ayuno y le dijo: Señor, si tú me mandaste aquí, ayúdame a que hable de tu palabra. Dice, y lo primero que me atravesó fue a mi maestro. Dice, si no pude con mis amigos, dice, menos con el maestro. Dice, duró una semana pensándola. Dice, hasta que un día fue y le empezó a hablar, ¿verdad? Empezaron a hablar sobre la situación que está viviendo Costa Rica, que está siendo invadida por los nicaragüenses y un montón de delincuentes de Nicaragua que se están pasando para allá. Entonces el maestro le dijo, no, pues es que a mí ya me asaltaron. Y ahí empezó, no, mire usted lo que necesita, esa es la fortaleza que Dios da, y y ya está en la red el maestro. Y ahora el maestro lo está compartiendo a los muchachos de la escuela. Fíjense cómo lo que nosotros creemos imposible, si tú te decides, Dios lo hace. Dios lo hace, ¿por qué? Porque esa es la red. Ahora, ¿ustedes creen que en esa red todos los peces eran del mismo tamaño? Ahora, salían de todo, chiquititos y grandotes. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Nunca menosprecies a la persona que Dios te pone enfrente. Puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser un intelectual, puede ser un vago, puede ser una prostituta, puede ser un borracho. No lo menosprecies, porque no sabes qué propósito tiene Dios en esa vida. Y ese es el plan de la red, de sacar todo lo que se junte ahí. Y al final vas a desechar el pez malo, eso es normal, ¿verdad? Porque no toda la pesca es útil, ¿verdad? Pero dice también por ahí en una escritura, ¿verdad?, que escogían los peces que no servían y los echaban fuera y se quedaban con lo que era lo selecto, la pesca buena. Y quiero terminar con esto, hermanos. Es tiempo de atrevernos a hacer algo diferente. Y no nada más para la iglesia, sino para tu vida. Para tu vida. Proponerse un cambio, proponerse un crecimiento, proponerse un desarrollo. ¿Sí? Porque Dios no nos dice, quédate ahí donde estás, sino dice, vete más adentro, más profundo, más para allá de lo que tú te imaginas. Y ahí avienta tu red, ahí, ¿verdad? No te vayas a lo segurito, ve a donde Dios te dice, ahí es donde te quiero tener. ¿Por qué? Porque ahí está la pesca, ahí está el fruto, ¿verdad? No quedarse atorados en un pasado que no ha funcionado, sino sacudirse, como dice también un profeta, ¿verdad? Levántate y resplandece, ¿verdad? Porque hemos sido llamados para hacer luz, pero si no nos alumbramos nosotros mismos, ¿cómo vamos a alumbrar a los demás? ¿Verdad? Si no nos aprobamos nosotros como útiles, ¿cómo queremos que nuestros hijos o nuestras descendencias sean igual, valerosas, atrevidas, ¿verdad? Hay gente que nació para ser esclava, que así se queda, ¿eh? El mismo pueblo de Israel decía, estamos más contentos cuando éramos esclavos que cuando nos sacaste acá, ¿verdad? Como les digo a veces, hay quien nació para hacer tropa, ¿sí o no? Y nosotros nacimos para ser mandos, no para ser tropas. El Señor nos dice que nos ha puesto como cabeza y no como cola, ¿o no? Entonces hay que atrevernos a ser cabeza en todas nuestras actividades. Si intentas algo, inténtalo para el Señor y verás que no nos va a fallar, no nos va a defraudar y vamos a levantar esas redes. Al ratito vamos a platicar sobre esas redes. Amén. Amén. Señor.